Señora presidenta, señorías, la ley que estamos debatiendo y que vamos a votar corresponde a lo que yo llamaría una segunda modernización legislativa de las Fuerzas Armadas. Lo que sería una primera modernización es lo que sucedió después de la aprobación de la Constitución, donde aparecen las Fuerzas Armadas en el artículo 8 y se remite a una ley orgánica para su regulación básica, de criterios básicos, y que dio lugar a una serie de normas que a lo largo de la última década se han ido modificando, reformando, ante el cambio sustancial que se ha producido en una organización, como es el caso de las Fuerzas Armadas, que tiende a comportarse de una forma como una institución y que requiere una regulación específica, propia. Desde que se aprobó la Constitución, España ha ingresado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. España forma parte de la política común y de seguridad y defensa de la Unión Europea. El Ejército se ha profesionalizado. Ha habido un ingreso de las mujeres en el Ejército. Las Fuerzas Armadas españoles han participado crecientemente en misiones en el exterior, como fuerza de interposición, como fuerzas de mantenimiento de la paz, como ayuda humanitaria. Participan en emergencias, en ayuda frente a catástrofes o cataclismos, de una forma muy eficaz. Todo esto llevó a que el Gobierno socialista que se produjo, que actuó a partir de 2004, empezase a hacer una segunda modernización legislativa que inició con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005, pero que siguió con leyes referidas a la carrera militar, como la Ley de Tropa y Marinería de 2006, Ley de la Carrera Militar con una importantísima reforma de las enseñanzas militares en 2007 y leyes sobre el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas, como las ordenanzas de 2009 y la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas de 2011. Así que esta ley de régimen disciplinario, de alguna manera, es una cierta culminación, aún queda el Código de Justicia Militar, de este proceso modernizador en todos los ámbitos importantes que se refieren a la regulación de las Fuerzas Armadas. La ley de régimen disciplinario tiene mucho que ver con unas reglas esenciales de comportamiento de las Fuerzas Armadas, como son la unidad, la jerarquía y la disciplina, pensadas para que las Fuerzas Armadas sean eficaces, pensadas para que las Fuerzas Armadas sean neutrales políticamente. Nosotros pensamos que los cuerpos del Estado que portan armas, que llevan armas, que tienen, por tanto, una capacidad importante de intervención y de coacción, deben ser especialmente disciplinados, deben estar sometidos especialmente a la disciplina. Creemos que eso es absolutamente necesario, fundamental, en una democracia. Y hemos tenido ejemplos históricos, acontecimientos históricos que lo prueban. La importancia de la unidad, de la jerarquía y de la disciplina en las Fuerzas Armadas. La ley de régimen disciplinario está al servicio de eso, como otras leyes sobre el régimen disciplinario en otros países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. Esta ley esencialmente hace lo que toda ley de régimen disciplinario tiene que hacer, que es la tipología de las infracciones, las sanciones y las garantías. Nosotros dijimos aquí en esta tribuna, en el debate de totalidad, en donde nos abstuvimos, que si la negociación posterior con el Gobierno, con el Grupo Popular, evolucionaba positivamente, nuestro voto evolucionaría también hacia el sí y, si no, evolucionaría hacia el no, en la votación que va a haber a continuación.
La negociación que se ha realizado a lo largo de bastante tiempo creemos que ha sido constructiva, que ha evolucionado bien, que ha avanzado, que ha reformado el proyecto de ley que el Gobierno trajo, y por esas razones por lo que nosotros vamos a apoyarlo. Sin perjuicio de que, naturalmente, es mejorable, que nosotros hubiéramos hecho un proyecto más avanzado en muchas cosas y que hay enmiendas de otros grupos parlamentarios que nos hubiera gustado que se hubieran aceptado también. ¿Cómo no? En el campo de la tipología de las infracciones, yo creo que se han introducido nuevos tipos importantes que están acordes con el proyecto de ley orgánica, con la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el derecho de los conflictos armados. Por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación en el seno de las Fuerzas Armadas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, religión, convicciones, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y, por ejemplo, señor Tardá, algo que usted ha señalado como ausencia en este proyecto de ley y que no es en absoluto tal. Usted ha hablado de que en este proyecto de ley no se respeta las lenguas cooficiales y otros elementos de las comunidades autónomas. A mí me gustaría que usted se leyera el proyecto de ley, señor Tardá, y que viera su artículo 7.1, que habla de las faltas graves. La primera de las faltas graves, señor Tardá, que hay en el proyecto de ley, falta grave, no falta leve, falta grave, es manifestar públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio hacia las comunidades autónomas y sus símbolos, entre ellos, naturalmente, las lenguas y las personas que los representan. El querer presentar a este proyecto de ley como lo que no hay, como lo que no dice, o que no dice lo que usted dice que no dice, es sencillamente demagogia. Es pura y simplemente demagogia, porque falta absolutamente a la verdad. Y por eso me parece que es importante que, aparte de las manifestaciones lícitas absolutamente genéricas al respecto, que se concrete cuando se critica un determinado resultado de una negociación política. Las sanciones es el otro parte importante de este proyecto de ley, las sanciones. Nosotros hubiéramos querido que hubieran desaparecido por completo los arrestos por falta leve. No ha sido así, pero se ha acotado su alcance. Los arrestos por falta leve no van a poder imponerse cuando no esté en cuestión la disciplina militar o las reglas esenciales del comportamiento en las Fuerzas Armadas. Además, tienen que estar motivados. Las sanciones tienen que estar motivadas. Y además hay un control judicial sobre las mismas. Nos parece que es un avance, no es un retroceso. Es un avance sobre la anterior, la vigente todavía ley, y sobre el proyecto que trajo el Gobierno aquí. Y la última parte importante de este proyecto es el tema de las garantías del procedimiento, en donde ha habido avances sustantivos, importantísimos, en el procedimiento administrativo y en el control judicial. Nosotros hemos introducido una inmediata posibilidad de que la persona arrestada, el militar arrestado, por falta leve o grave o muy grave, inmediatamente pueda solicitar la intervención de un juez por el procedimiento de habeas corpus. Hay un control judicial inmediato, no diferido, que también lo hay, sino inmediato a la sanción y, por tanto, con posibilidad de suspender la ejecutividad inmediata de esa sanción. Eso, a nuestro juicio, nos permite decir que la reserva en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos que España tiene establecida desde que empezamos nuestra democracia por razón de la existencia de este tipo de sanciones sin suficiente control judicial, debería ser retirada, porque no es necesario establecerlo. Y, por tanto, lograríamos algo que todavía los militares españoles no tienen, que es la posibilidad, en cuestiones disciplinarias, de llegar hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ahora mismo no puede, porque existe esa reserva, y habría que equiparar a los militares españoles con los demás militares europeos que sí pueden hacerlo. Yo creo que eso
es un avance sustantivo en este proyecto de ley que nos ha permitido el votar favorablemente al mismo y estar satisfechos al final de esta negociación. Señora presidenta, el Grupo Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, ha tenido las iniciativas políticas esenciales. No ha sido el único partido, por supuesto, pero ha tenido iniciativas políticas esenciales en la última década para una transformación legislativa importante del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, de su régimen interno, de su régimen disciplinario, de la carrera militar, y nos parece importante saludar este proyecto de ley después de los cambios efectuados, sufridos por este proyecto de ley. Nos satisface que podamos culminar con un grado importante de consenso, como el que han tenido las anteriores leyes referidas a las Fuerzas Armadas en esta Cámara en el día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente.